Un saludo cordial para todos los participantes en este cuarto Congreso de Educación Salesiana. Qué bueno volvernos a encontrar a través de las pantallas, pero nos encontramos desde un corazón vibrante por la educación, que es parte de nuestra vocación. El tema que voy a compartir con ustedes lo hemos titulado La preventividad como un método educativo en contextos de adversidad y de emergencia educativa. Que lo estamos trabajando en una investigación de corte cualitativo y luego lo iremos completando también con datos cuantitativos que son mucho más amplios, con Daniel Llanos y con Fernando Pesantes. Espero que me pueda situar sobre todo en el tiempo, que creo que tengo 35 minutos. No sé si estamos compartiendo las diapositivas. Bien, entonces, a modo de resumen, entendiendo este marco de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, emerge universitarios ante la propuesta educativa y de acompañamiento realizado por los docentes y también por los liderazgos gestados desde los mismos estudiantes como mecanismos de afrontamiento frente a la pandemia. Quisiera dejar como una idea fuerza diciendo que toda acción educativa asignada por la preventividad se reconoce por ser colaborativa y relacional. Y esto es también lo que manifiestan los estudiantes. A modo de introducción, ante un posible suceso que retraiga el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el aprendiente sea de cierta forma un sujeto de crítica o afección, podrían situarse tres escenarios potenciales de intervención docente o institucional. Podemos ser correctivos, ser predictivos o ser preventivos. Las lógicas de los modelos correctivos, sin duda, podrían ser catalogadas como caducas. Si la corrección se estima como un refuerzo negativo en búsqueda de un cambio conductual. Es claro que este primer escenario nos evoca a procesos educativos afincados en modelos así adjetivados de escolásticos. Un segundo modelo es el considerado predictivo, el cual supone una atención particular a cada rasgo, aspecto o señal que sea expuesta y que debe ser interpretada de manera inmediata para afrontar positivamente los diferentes eventos. Esto supondría no solo tiempo, sino nuevas competencias docentes e institucionales. En vista de ello, una alternativa que consideramos adecuadamente situada supone la adopción de modelos educativos que remarquen la acción preventiva como espíritu central de toda acción docente e institucional. En este caso nos referimos al modelo pedagógico salesiano. Para avanzar, partamos de la conceptualización central de todo proceso educativo en el que nos referimos al modelo pedagógico, es decir, algo de definición. Asumimos la definición de que todo modelo pedagógico pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula, es decir, se constituye en un instrumento de carácter teórico creado para reproducir idealmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, a decir de Ocaña. Por ello, la idealidad se relaciona de forma directa con las lógicas de intervención docente, que de aquí en adelante las entenderemos como prácticas de relacionamiento. Estas prácticas y se evidencian a través del método y las metodologías que se desarrollan y efectivizan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,
proceso que a su vez toma sentido en un contexto determinado y con unos sujetos históricamente situados. Esto hace parte del método o del modelo. Por ello, la necesidad de la preventividad como método del modelo pedagógico salesiano en contextos de precarización educativa involucraría, por tanto, demostrar la valía de la preventividad en la acción educativa, a la que hacía referencia ya José Luis Buzón. Además, debe representar una respuesta particular a los contextos de emergencia y ha de ser capaz de distinguir la importancia del sujeto en la acción de lo preventivo. Digamos algo respecto de la valía de la preventividad como método. En todos los ámbitos del cuidado de las personas, como por mencionar el ámbito de la salud, se explicita que a partir de los métodos centrados en la prevención, se ha logrado explicar los comportamientos de salud de las personas, además de las acciones a considerar para prevenir enfermedades. Se popularizó en función de la reducción de costos que supone frente a la acción de intervención curativas. Citamos a Kirch, que indica que el modelo de prevención, desde esa dimensión médica, mantenía dimensiones psicosociales o psicológicas y su surgimiento deviene de la sociología de la educación. Si bien la preventividad como categoría puede ser debatida y cuestionada por su cercanía a epistemologías positivistas propios de las ciencias médicas e incluso acciones que fueron empleadas durante los siglos XVII y XVIII por los monarcas europeos, cuando consideraban que la prevención era la forma adecuada de salvaguardar a los buenos y sanos de los peligros que representaban los anormales, enfermos y o diversos, es importante mencionar que este concepto desarrollado y efectivizado por Don Bosco en la práctica surge históricamente en la Europa del siglo XIX, con una industria naciente y con fuertes influencias positivistas. Es decir, el concepto de preventividad tiene su raigambre en preceptos propios de su época y de las discusiones filosóficas instaladas post-Revolución Francesa, lo que no significa que no haya sido repensado y sobre todo actualizado por estudiosos del sistema preventivo, como por citar algunos, don Pietro Braido, Jean Petit-Clerc, citado en la intervención anterior por José Luis, Bodjas Mijael, en fin, José Luis Buzón, Jorge Álvarez, entre otros. Es decir, se trata de un método que sigue teniendo actualidad. Por eso es que la finalidad de estos congresos de educación salesiana buscan seguir poniendo al método o al modelo pedagógico salesiano en diálogo con los nuevos modelos que van surgiendo en el contexto histórico. En definitiva, la preventividad, como afirmaba también ayer en mi intervención durante la inauguración, como método no es una categoría estática, detenida en el tiempo y espacio. Por el contrario, los orígenes piamonteses que se remontan a 1841 y 1888 fueron la base de la resignificación de un concepto que en el ámbito educativo de todo nivel toma vigencia y valor cuando lo comprendemos y lo empleamos como una noción que procura cercanía y acompañamiento en el quehacer pedagógico. Además, al tratarse de un modelo con el cual toda la acción salesiana se ha instalado en las diferentes geografías de la Tierra, en 136 países, con sus ideas fuerza, con sus pilares fundamentales, este es un método que sigue teniendo eficiencia en sus resultados pedagógicos y pastorales. Retomando las fuentes de la sociología, nos conduce a ubicar las teorías que en su consideración Camp de Padrós y Pulido aportaron a la actual tendencia de superar las teorías reproduccionistas y adoptaron aquellas que se sitúan en la pedagogía crítica como clave para superar las desigualdades educativas y sociales. Además, refieren a sus grandes exponentes como Paulo Freire, con su visión de dialogicidad, como señalaba ayer Oscar Jara,
que involucra al educando y al educador dentro de este proceso pedagógico de horizontalidad, tomando en cuenta que el contexto juega un papel importante dentro de esa relación dialógica. Basil Bernstein, que insiste en promover desde el sujeto su derecho de participar en la construcción, mantenimiento y transformación del orden. Michelle Apple promueve la participación desde abajo hacia arriba, que se traduce también en una experiencia democrática. Henry Giroux, con el propósito de liderazgo del educador, hace una crítica que debe estar acompañada por la alternativa, es decir, no hay denuncia sin anuncia. Donaldo Macedo, quien advierte de cuidarse de la pedagogía venenosa, entendida como la estandarización hacia la reproducción de valores y prácticas que fomentan el orden social dominante. A estos grandes autores se suman otros de la talla de Vygotsky, Incheloe y Steinberg. Sin desestimar por nada sus aportes, es necesario observar que como dirección crítica de la realidad circundante optan por una intervención correctiva e incluso radical. Es decir, la finalidad de sus aportes es devolver la igualdad, la justicia, la democracia. En síntesis, luchar en contra de un status quo y no tomar de este sino sepultarlo. Cualquier forma de reversión no existe. Trabajan sobre un modelo ya afectado, caótico, trastocado, deteriorado o simplemente enfermo. De las mismas razones señaladas en el marco de la justicia social y la equidad, se expone la preventividad, método central de este Congreso, como método conducente a mantener la salud educativa de las personas y de sus colectivos. Un modelo que incluso sobre la base de lo desgastado y enfermo encuentra posibilidades de mejora y recuperación. Justamente para Don Bosco, no hay persona, institución o incluso Estado malo. Se nutre de todos ellos, de sus posibles virtudes y ofrece esperanza a sus propias acciones. En su método de preventividad, la educación toma como base la razón, que hoy día se insiste en apostar por una racionalidad crítica, una racionalidad dialógica y una racionalidad vital. Aquello que los investigadores de la creatividad insisten en el tema del sentipensar, en donde ni la racionalidad es fría, ni la emotividad, ni el afecto quitan la capacidad de ser pensadas y gestionadas desde la razón. Por eso el concepto de sentipensar, sentir lo que pensamos y pensar lo que sentimos. Invoca también al amor, es decir, esa constante de la experiencia humana antropológica, el afecto al cual nunca renunciamos. El tema de la emocionalidad tan actual hoy día en las pedagogías. El tema de la amorosidad de la que hablaba Freire y que ayer nos recordaba Oscar Jara. Y por supuesto, el de la religión. Esta última, no comprendida como una fórmula de adoración teológica, sino como un aspecto esperanzador en la mejora y transformación espiritual de cada ser individual o social con el que tomaba contacto. Bien, hasta aquí un poco para insistir en la valía de lo preventivo. Un siguiente tema es la importancia del sujeto en la acción de lo preventivo. El modelo de la preventividad radica en la acción de las personas, en el deseo propio e innato del ser humano por ser bueno, es decir, parte de la premisa filosófica rouseaniana de Rousseau, de que el hombre es bueno por naturaleza. Es decir, no hay razones para pensar lo contrario. Incluso en los tiempos de adversidad, el ser humano busca en su consciente aquello que lo hace digno de cambio y desde ahí inicia su acción en preventividad. En este caso mantendría por lo menos tres estadios. Un primero de interiorización de su obrar, el segundo de reconocimiento de su potencial y un tercero de su accionar, lo que supone concordancia entre el pienso, me emociono y reacciono. Un claro ejemplo de aquello sucede en ese encuentro bien documentado al que también hacía alusión José Luis
entre don Bosco y un joven llamado Bartolomé Garelli, quien no tenía respuesta positiva ante las preguntas de su acción competente en lo escolar y profesional. Entonces, el maestro Juan Bosco buscó que el joven considere que un acto tan simple como cantar o silbar son suficientes habilidades como para iniciar todo un obrar que desembocará en un proyecto de vida de realización personal para este joven y también dará inicio a todo lo que hoy conocemos como la sociedad salesiana en el mundo. Los estadios ubicados anteriormente se corresponden con tres grandes elementos del sistema preventivo de Don Bosco, planteados por Petit Clerc y que ya lo mencionó José Luis, que son el de la alianza, la confianza y el compromiso. De ellos, en su orden, la alianza representaría un accionar pedagógico no para o por, sino con los jóvenes, que se interioriza en el joven como coprotagonista del hecho educativo. Es decir, que para desarrollar procesos educativos significativos hay que contar con la alianza entre el docente y el educando, entre el docente y la familia, entre la familia y el hijo que está en el proceso educativo y de aprendizaje. B. La confianza es un potencial que posiciona el acto de educar en una dimensión afectiva. Es decir, sin afecto no se genera confianza. No vamos a insistir porque eso lo tenemos bastante interiorizado ya en nuestra misma experiencia educativa. Y C, el compromiso es un accionar que se corresponde a la acción de tipo colaborativo y grupal. Creo que aquí es importante mencionar una de las 4 dimensiones del modelo de la pastoral juvenil salesiana que está amparado en la dimensión asociativa y que tiene sus orígenes genuinos en la misma experiencia educativa de Don Bosco. Un siguiente aspecto es mencionar algunos temas o algunas características de este contexto de emergencia educativa y la necesidad de la preventividad ante la precarización de la educación. En este punto no me detendré mucho, puesto que ayer en mi intervención mencioné algunas cifras, algunos datos de los organismos mundiales que han sintetizado aspectos que nos deben hacer reaccionar a quienes tenemos la responsabilidad de acompañar personas. También lo ha mencionado ya María Sol y lo ha mencionado José Luis. Sin embargo, quisiera decir algunos aspectos que advierte la UNESCO y que en clave educativa, como decía el Papa Francisco a los superiores generales, deberíamos obligarnos a una necesaria coalición de todos los actores de la sociedad para afrontar lo que la UNESCO señala. El problema de la interrupción del aprendizaje en este contexto de crisis. La nutrición y protección que los vulnerables encontraban en las escuelas cerradas. Solo haciendo un paréntesis, solamente en el caso de América Latina, en comparación del año 2019 a la fecha, los índices del hambre han aumentado en más de 9 millones. Hambre crónico. Hasta el año 2019 en América Latina, la cifra que se manejaba eran de 35 millones. Hoy esa cifra ha subido a los 44 millones, o sea que son casi 10 millones más bien. Otro aspecto, el tema de la carencia didáctica y metodologías de los padres para apoyar a los niños y jóvenes en modelos de educación a distancia y en el hogar, al cual también ya hizo referencia María Sol. El acceso desigual a los portales de aprendizaje digital. Había tanto entusiasmo en que con la aparición del Internet la educación abriría espacios de democratización, lo cual vemos que esta realidad ha puesto al descubierto de que eso no sucede necesariamente. El aumento de las tasas de abandono escolar, el aislamiento social que lo están padeciendo sobre todo los adolescentes. Sin duda, el contexto de emergencia educativa es hoy global. Sin embargo, en el año 2019, la OCDE advertía que las desigualdades en el acceso a la educación son el principal problema para mejorar la movilidad social, a la
en el acceso a la educación y, a ver, perdón, decía, voy a repetir, los datos de la OCDE en el 2019 advertía que las desigualdades en el acceso a la educación son el principal problema para mejorar la movilidad social y los resultados socioeconómicos de la población. Es decir, un año antes de la pandemia, estos organismos especializados con métricas educativas insinuaban que la sociedad global enfrentaba ya lo que hoy llamamos emergencia educativa, también advertido por el Papa Benedicto XVI en el año 2007. En definitiva, la expresión de esta crisis alude a una totalidad de instituciones sociales, familia, escuela, empresa, todas ellas requieren apoyos emergentes porque encuentran dificultades en sus procesos educativos. Simplificando lo expuesto, este contexto requiere la necesidad de una neopedagogía, como señala Alzate, que requiere de ambientes de mayor calidez humana y calidad. Los pedagogos deben ser los políglotas de lenguajes culturales y científicos. Se requiere de una identidad pedagógica situada por la autorregulación y autoorganización. La comprensión del mundo y la persona deben ser multidimensional. Aquí hay un aporte interesante del padre Sandrini, que haciendo una relectura del sistema preventivo, de sus tres pilares, decía el sistema preventivo es multidimensional, porque lo unidimensional no existe y además no es saludable. Y él decía, el exceso de razón es malo, el exceso de religión es malo porque nos hace fundamentalistas, y el exceso también de la emoción, sin una adecuada gestión y además una adecuada reflexión sobre las emociones también no son saludables. Pues bien, con todo esto volvemos a decir la necesidad de instaurar cada vez más esa pedagogía de la confianza, la pedagogía de la esperanza y esa pedagogía de la alianza a la que invoca Petitclercq. Para avanzar, algo breve sobre los liderazgos o los nuevos liderazgos juveniles. Primero, una de las competencias que mayormente se ha posicionado en el sector educativo como base del desarrollo personal y profesional es el de liderazgo. Sin embargo, esa competencia sobre todo está situada para evaluar o como una necesidad de los directivos y de los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero esa competencia no necesariamente ha estado vinculada a los perfiles del alumno. Y creo que es bueno que entendamos que uno de los fines de la educación, de toda educación, ha de ser la capacidad de educar en la capacidad, sobre todo, de liderar la propia vida. Esa tiene que ser la primera competencia, más allá de esos liderazgos tradicionales entendidos de manera carismática, capaces de arrastrar masas, de liderar grupos. La primera responsabilidad de la educación es formar personas con competencias de liderar su propia existencia. Pues bien, el liderazgo no debería verse única y exclusivamente como un recurso o competencia de los promotores de enseñanza, sino como bien se postula, debería ser una suerte de un liderazgo distribuido o compartido en donde todos los sujetos que hacen parte de la acción educativa se organizan, colaboran para transformar la organización, para transformar los aprendizajes e incluso para transformar la propia escuela. Cuando queremos transformar la educación, esto no depende solamente de directivos, de quienes definen políticas, de quienes toman decisiones. Es importante la participación de los jóvenes. El liderazgo puede ser, sin duda, tomar la forma en el grupo y en la enseñanza formal, pero también activa fecundamente cuando se ejercen acciones extracurriculares como el voluntariado, por ejemplo, los procesos de evangelización o en los espacios de acción cultural, artística, deportiva, entre otros. Pues bien, con esto pasamos a compartir los resultados de una investigación que está situada sobre todo desde un enfoque cualitativo para desde las voces de los estudiantes universitarios determinar cómo lo preventivo tiene valía y es expresión en los procesos de aprendizaje en acompañamiento de los docentes, etc. No voy a decir más de la metodología,
y vamos a pasar a ver algunos resultados de la percepción de los jóvenes estudiantes universitarios ante la respuesta educativa y de acompañamiento realizada por los docentes. Creo que es bueno decir que en los resultados de estas entrevistas, de estos diálogos, que además en el contexto que atravesamos lo hemos hecho a través de Zoom, nos hemos dado cuenta que ello no ha matado la espontaneidad, todo lo contrario, ha despertado el interés y la disponibilidad para compartir sus propias experiencias e identificar aspectos que son parte de sus procesos académicos. Una primera consideración importante a resaltar es la relacionada con la apertura que los jóvenes tuvieron a la hora de hacer este trabajo de campo, ¿no? Ellos identifican en la universidad como una primera característica, como una institución que permite y además fomenta el desarrollo de la libertad de expresión. Creo que este criterio puede ser casi como una especie de cliché, sin embargo no lo es, porque precisamente a partir de este criterio se puede decir que encuentran espacios, em, digamos, dialógicos, ¿no? De entrar en diálogo con los demás actores de la universidad. Participaron en las entrevistas estudiantes de diferentes carreras de la universidad, carreras de gerencia, de la carrera de educación, de la carrera ya dije de gerencia, ¿no? Em, en fin, y de otras carreras también técnicas. Pues bien, ¿cuáles son esos resultados que nosotros identificamos entonces? En un primer momento se hace referencia al tema de la identidad y de la naturaleza de la universidad, que promueven espacios de colaboración a través de los grupos asociativos y rescatan que todas las actividades que se desarrollan dentro de estos espacios están encaminados a promover valores y a fortalecer los trabajos colaborativos. Y quizás este es uno de los aspectos que extrañan precisamente ante la no presencialidad. Consideran que las actividades planificadas por la pastoral universitaria como parte de la identidad de nuestra institución contribuyen también al encuentro con otras realidades del país, no solamente en la dimensión geográfica, sino sobre todo social, económica, cultural. Resaltan que la motivación e incluso la socialización de estas actividades no siempre son debidamente conocidas y por eso un gran porcentaje de sus compañeros pueden quedar como de lado de estas iniciativas que son saludables para su crecimiento. En la misma dirección del planteamiento propuesto acerca de la orientación católica de la universidad, los jóvenes aseguran que los valores cristianos son universales y por ello son respetados no solo por los docentes, sino también por los estudiantes. Creo que esto es bueno mencionarlo. Dicen, en la universidad somos muchos y existen varias creencias religiosas, pero acá todos nos respetamos y lo importante, al final de cuentas, son los valores que aprendes en casa y que en la universidad te refuerzan. Un segundo elemento que los estudiantes revelan es la relación que se gesta entre los estudiantes y profesores. Este aspecto señala más lo académico. Señalan la respetuosa y familiar relación que contribuye en la generación de espacios de participación y de solidaridad, como se menciona en el siguiente testimonio. La relación con los docentes en gerencia se caracteriza por la familiaridad, la cercanía. Vos sabes que cuentas con tus profesores, ellos te apoyan, no solo en la parte académica, sino también en la parte humana. Eso pasó ahora en el semestre anterior, cuando todo esto de la pandemia comenzó. Siempre nos acolitaron en todo. En la misma dirección, una estudiante de la carrera de educación ratifica lo que estamos mencionando. Sí, es verdad, dice, los profesores siempre están pendientes de nosotros, nos preguntan cómo estamos, si tenemos alguna complicación o algo. Creo que eso es lo más bonito de la UPS, porque puedes conversar de forma directa incluso con las autoridades.
Creo que en este Congreso hay un buen porcentaje de autoridades que lo podemos tener en cuenta cuando los estudiantes pueden llegar hasta las instancias más altas, organizativamente hablando. Pues bien, si bien estas narrativas proporcionadas por los estudiantes se encaminan al reconocimiento de la familiaridad, de la predisposición, de la preocupación por parte de un grupo de docentes hacia las actividades y el desarrollo propio académico de los estudiantes, es preciso mencionar que tampoco es una generalidad ni que se constituya en un factor común de la práctica docente. Algunos de los testimonios expuestos reconocen el profesionalismo de varios profesores, subrayan sus conocimientos teóricos, prácticos, que proporcionan en su desarrollo académico. Sin embargo, también reconocen que a algunos docentes les falta esa parte de la cercanía. Y esto es lo que no conecta mucho con la vida. Dicen, llegan, dan su clase y se van, jamás te preguntan cómo estás o si tienes alguna dificultad. Ayer el padre Miguel Ángel señalaba la importancia de la tutoría, del acompañamiento, de salirse de los esquemas técnico-profesionales para entrar en esa relación más personal, en donde me intereso por lo que le pasa al otro. A lo largo de las entrevistas se hace mención también al valor institucional del estilo salesiano, en donde la UPS apuesta por la participación de los jóvenes en diferentes espacios, no solo académicos, sino de formación también para el desarrollo de competencias de liderazgo, del desarrollo de sensibilidades sociales como el ASU. Señalan el grupo misionero como un espacio que ayuda a encontrar sentido a la carrera y a la vida. Y esta actividad es símbolo de distinción porque los grupos ASU fomentan los desafíos personales para ser solidarios con los otros y todo eso en un marco de libertad. Creo que esto es importante porque no nos hacemos solos, nos hacemos con los demás. Un tercer elemento que se señala de las entrevistas con los universitarios es el tema del acompañamiento, que tiene relación precisamente con la capacidad de tutorías, de la importancia que el docente le da a su preocupación de cómo avanza el estudiante en su proceso académico. Los estudiantes primero consideran que el acompañamiento es fundamental para el proceso educativo y puntualizan que en este último tiempo ha sido de gran valor para ellos en esta crisis sanitaria. Bien, consideran que la labor del docente en el acompañamiento se resume en la preocupación y cercanía por ellos. Dicen, el acompañamiento es el hecho que los profes estén pendientes de ti, que se preocupan y te ayuden a solventar dudas. Pero las dudas no son solo las de las clases. Muchas veces necesitamos un guía y el acompañamiento es eso, que te guíen, te acompañen en tu formación, en tu vida. En lo que respecta a los liderazgos, los jóvenes consideran que el desarrollo de habilidades blandas es una de las fortalezas dentro del proceso académico y de aprendizaje de la universidad. Consideran que las distintas actividades, espacios o actividades académicas, de movimientos, de grupos, promueven el surgimiento de nuevos líderes. Por ejemplo, se señala que la experiencia que tenemos en la universidad, que al finalizar la titulación, los jóvenes que han pasado por los diferentes espacios asociativos, la universidad les otorga un certificado del desarrollo de competencias blandas, de liderazgo, de comunicación, de la gestión de grupos, de la gestión cultural, entre otras competencias. Afirman que la participación, la solidaridad y el trabajo en equipo son principios que dan cuenta de la organización institucional y propician la formación de nuevos liderazgos. Pues bien, algunas reflexiones finales. Primero, la preventividad es un aspecto de consideración humana. Aporta a la persona en su estima y la reconfirma en el potencial de su crecimiento, de cambio, y por ello es base de la pedagogía salesiana que privilegia al sujeto como autor, como agente y centro de su propia educación. La necesidad de lo preventivo ha quedado expuesto como fórmula necesaria en el contexto de la crisis educativa actual, pero ha de reconocerse como frente de apoyo a otros aspectos
como el del empleo, la salud e incluso en la cotidianeidad del acto mismo de ser persona. Con esto decimos que el método preventivo, reafirmando lo que ya presentó José Luis, mantiene vigencia en los espacios educativos regulares y de acuerdo con con la exposición planteada y por los autores a los que hemos citado, se acentúa como fórmula asertiva para apoyar la acción educacional cuando ésta se desarrolla en contextos de crisis. Por ejemplo, un elemento que ha de considerar la preventividad es la capacidad de resiliencia, ¿no? La capacidad de gestionar las crisis de forma positiva. La preventividad acciona al sujeto cognoscente como protagonista de soluciones, permitiéndole no solo la apropiación del conflicto, sino sobre todo aportando para que se desarrollen enfoques dialógicos soportados en los principios de la justicia social y la equidad, por lo que este principio se aleja de aquellas prácticas correctivas y radicales. La acción preventiva necesariamente ha de estar mediada por el ambiente. De allí la necesidad que los jóvenes no solo encuentren en los centros escolares espacios para la asimilación de saberes, porque eso lo pueden hacer ahora desde sus casas, ¿no? Sino que se requieren espacios como el fomento de grupos, de clubes, del asociacionismo, en los cuales se comprueban la promoción del liderazgo juvenil y el fortalecimiento de competencias blandas y sociales. La producción académica acerca del método preventivo tiene que ir en aumento y esperamos que los resultados de estos congresos precisamente nos motiven a seguir poniendo en diálogo con otras tendencias académicas y pedagógicas. La percepción de los jóvenes universitarios en cuanto a sus docentes que trabajan con un método preventivo es que la identidad institucional se ve reflejada en la acción práctica y que los conceptos teleológicos, si son susceptibles de encarnarse en el proceso de enseñanza, aprendizaje, han de tener efectos positivos para sus vidas. Por ende, han de ser prácticos e idóneos para su futura acción profesional. Termino. Toda acción educativa asignada por la preventividad se reconoce por ciertas características como el trabajo colaborativo, el acompañamiento, la familiaridad, el trato cordial, entre otras, que parecen tan comunes, pero que pueden ser descuidadas en nuestra cotidianeidad educativa. Sin embargo, estas particularidades también corresponden a los métodos humanísticos, a la pedagogía crítica y a otras corrientes, lo que afianza aquello que Juan Bosco, fundador de esta pedagogía y de la congregación salesiana, y principalmente referido a lo preventivo, no solo intuía principios educativos, sino que los conocía en la práctica desde su experiencia relacional con los chicos del oratorio. En este sentido, la premisa de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos se torna vigente e imperante en el proceso formativo de los futuros profesionales. Muchas gracias.